El miedo más grande de la humanidad no es el olvido, es el recuerdo. Bajo el hielo de Júpiter encontramos el archivo de contención, la memoria de una guerra de bioaseguramiento codificada en carne viva. La historia no se escribe en papel, se almacena en células. Si quieres saber qué sucede cuando el pasado te reescribe, tienes que escuchar lo que el hielo de Europa te va a decir. En la superficie helada de Europa, el pasado no se fosiliza, se conserva. A veces, incluso respira. El módulo de descenso atravesó la atmósfera tenue de Europa como una chispa sobre cristal. Desde la ventanilla, el horizonte era una planicie azul plateada, marcada por fisuras kilométricas que respiraban vapor. El frío era absoluto. El silencio, casi biológico. Habían pasado 115 días desde que dejamos la órbita de Ganímedes. Nuestra misión, localizar estructuras bajo el polo sur de Europa, detectadas por satélites de largo alcance en un barrido de neutrinos. Los patrones eran demasiado regulares para ser naturales. Yo, Irina Sokolova, era la única civil entre militares. La misión estaba oficialmente bajo mando de la Coalición de Seguridad del Sistema Solar, una alianza formada tras las guerras del oxígeno del siglo anterior. Pero todos sabíamos que cada miembro representaba a su país antes que a la coalición. Capitán Wei Jun, Fuerza Aérea de la República de Marte, experto en ingeniería de sistemas y nuestro especialista técnico. Teniente First Class David Herrera, Comando Occidental de la Unión Planetaria. Coronel Alexei Petrov, del bloque soviético lunar. Yo era la experta civil, aunque todos me miraban como un problema diplomático con bata blanca. El radar de penetración profunda confirmó lo que los satélites sugerían. A 9 kilómetros bajo el hielo había una estructura metálica, no una base moderna. Su firma isotópica correspondía a materiales del siglo XXI. Los primeros análisis nos dejaron mudos. El titanio tenía una aleación prefusión, con proporciones exactas a las utilizadas en programas terrestres desclasificados durante las guerras biológicas entre 2060 y 2080. Era imposible. Ninguna misión registrada había llegado tan lejos antes de 2080. La probabilidad de que fuera una formación natural era de 0.0002%. El capitán Wei lo resumió con sequedad. Sea lo que sea, alguien no quería que lo encontráramos. Instalamos el campamento base E3, una cúpula presurizada con capacidad para 5 personas. El aire reciclado olía a ozono y metal viejo. Las noches, si se puede llamar así a los ciclos artificiales de luz, se sentían eternas. El coronel Petrov supervisaba la perforadora. Cada metro descendido era un día de vida útil menos para el equipo. La temperatura externa, menos 160 grados Celsius. El hielo no vibraba, era el suelo lo que temblaba. Cada metro descendido activaba microfuentes de calor residual bajo nuestros pies, como si algo dentro de la estructura latiera en respuesta al taladro. Petrov frunció el ceño. No es tectónica. Esto es artificial. Alguien mantiene la zona caliente desde adentro. En el día 23, el sonar registró una cavidad hueca. Un eco metálico respondió al golpe del taladro. Alguien, o algo, había construido un espacio de más de 2 hectáreas a 9 kilómetros bajo la superficie. Cuando la sonda entró por primera vez, vimos algo que nos heló más que el frío exterior. Una bandera de la Tierra, vieja, ennegrecida, flotando en medio de una cámara presurizada. El protocolo indicaba esperar confirmación del comando central, pero Petrov decidió ignorarlo. Si esperamos, la Unión Occidental enviará un reemplazo y se llevará el crédito. Entramos hoy. Nadie discutió. Yo tampoco. Una parte de mí, la parte científica, curiosa, egoísta, quería ver qué había ahí abajo. Descendimos con trajes presurizados a través del túnel recién abierto. A los 9 kilómetros de profundidad, la perforadora se detuvo y emergimos en una galería metálica revestida con acero frío cubierto de escarcha. Había símbolos pintados en el casco interior. Archivo de contención. Proyecto BioShield.
El logotipo era una espiral azul rodeada por letras inglesas. UN Bioweapon Command 2084. El capitán Wei soltó un murmullo. La UNU nunca admitió haber tenido un comando biológico en el espacio. Hasta hoy, respondí. Los pasillos eran estrechos, de apenas 2 metros de ancho. El aire era irrespirable. Los sensores marcaban presencia de cloro, ozono y trazas de formalina. Era una cápsula del tiempo tóxica. Había puertas numeradas con códigos C01, C02, C03, cada una con paneles oxidados y pequeñas ventanillas cubiertas de hielo. Miré por una. Dentro flotaba una figura humana, congelada, sin piel, solo músculos y tendones suspendidos como un modelo anatómico perfecto. El teniente Herrera retrocedió. «Dios mío, ¿qué hicieron aquí?» Petrov iluminó un cartel casi borrado junto a la puerta. Sujeto de prueba 04. Adaptación atmosférica. Estado neutralizado. Nadie dijo una palabra durante minutos. La sala central parecía un quirófano multiplicado por 10. Mesas metálicas, cápsulas criogénicas, contenedores de vidrio con líquidos ambarinos. En las paredes, pantallas muertas con el logotipo de la Coalición Terrestre Unificada. Una organización que dejó de existir hacía más de un siglo. En una consola encontramos un disco sólido, viejo, pero aún legible. Lo conectamos al lector. Pareció el título. Registro de guerra, campaña biológica de encubrimiento, año 2086. Las imágenes eran brutales. Tropas con insignias de países desaparecidos, combatiendo en desiertos amarillos. Soldados con máscaras negras descargando cápsulas verdes desde drones. Y algo más, cápsulas biológicas marcadas con la misma espiral azul del archivo de contención. El archivo se cortó. Solo una línea de texto final. Europa fue el punto de evacuación. El archivo debía permanecer cerrado hasta que la humanidad estuviera lista. Wei apagó el monitor. ¿Lista para qué? Nadie respondió. Detrás de la sala, encontramos una compuerta con doble sello mecánico. Los sensores indicaban presión interna estable y una atmósfera diferente, 19% de oxígeno, 2% de argón, resto nitrógeno. Un ecosistema artificial todavía activo. Cuando abrimos, una ráfaga de aire tibio nos golpeó. Dentro, un bosque diminuto crecía bajo luz ultravioleta, musgos, líquenes, pequeñas flores cristalinas. Y al centro, una cápsula de vidrio con un cuerpo humano entero, congelado pero intacto. Era una mujer. Cabello oscuro, rasgos euroasiáticos, uniforme gris con insignia de la ONU, una placa en la base. Doctora L. M. Nguyen, comandante de proyecto BioShield. Wei se acercó con cuidado. Esto no es una tumba, es una firma. Horas después, mientras analizábamos la cápsula, la base recibió una señal externa, un código antiguo no registrado en los canales de la coalición, solo 3 palabras, repetidas una y otra vez: no la despierten. El mensaje provenía de la órbita de Júpiter, pero ningún satélite conocido utilizaba esa frecuencia. Herrera revisó la base de datos. El código de identificación correspondía a un transmisor instalado en 2002, durante la Segunda Guerra Lunar. Según los registros, esa estación orbital fue abandonada hace décadas, pero aparentemente sus sistemas automáticos seguían funcionando. El coronel Petrov murmuró algo en ruso. Yo solo sentí que el hielo bajo mis pies crujía como si Europa misma nos pidiera detenernos. Nadie nos prepara para excavar la verdad, porque cuando la encontramos, ya no pertenece al pasado. No hay nada más peligroso que una historia que respira debajo del hielo. El archivo de contención no era una base científica, era un búnker de guerra. Cada puerta sellada llevaba la fecha del 12 de marzo de 2086, una fecha que no existe en los calendarios oficiales de la ONU, ni en ningún registro histórico posterior. Ese día fue borrado. Desciframos los primeros archivos con ayuda de la inteligencia artificial del módulo de descenso. Los videos eran antiguos, granulosos,
con audio distorsionado por décadas de corrupción electromagnética. Registro 001. Dr. Nathaniel Crow, División Biológica Avanzada. El proyecto BioShield no se concibió como arma, sino como contención. Sin embargo, los gobiernos lo vieron como oportunidad. En 2084, el mundo se quedó sin fronteras. Solo existían zonas de biorecursos. Las imágenes mostraban ciudades sumergidas en nubes verdes, hombres con trajes presurizados, extrayendo cápsulas biológicas de contenedores subterráneos, cuerpos quemados, y en todas partes la misma insignia espiral. «Esto no es arqueología», dijo el capitán Way. «No», respondí. «Es autopsia». Los documentos indicaban que entre 2084 y 2086 se libró un conflicto global conocido internamente como la Guerra de Bioaseguramiento. No fue registrada en la historia oficial porque nunca se reconoció como guerra. Los combates se dieron en zonas de exclusión biológica: Sudamérica, África, Oceanía y partes de Siberia. Los ejércitos no se enfrentaban directamente. Liberaban enzimas autorreplicantes diseñadas para consumir oxígeno o alterar la fotosíntesis local. Millones murieron sin disparos. El archivo de contención fue construido para preservar los antídotos y, según los últimos registros, los organismos originales. Herrera hojeaba las imágenes en silencio, con los ojos muy abiertos. «Entonces, ¿todo lo que sabemos del siglo XXI es falso?» Petrov encendió un cigarrillo electrónico, algo prohibido en base. «No es falso, teniente. Es editado. Encontramos más registros firmados por Lin Mai Niwen, la mujer congelada en la cápsula. Su diario personal fue almacenado en un soporte analógico, como si quisiera que sobreviviera incluso a los apagones digitales. He visto a mis colegas morir intentando detener la propagación. Las enzimas no se detienen, se adaptan. Si los gobiernos se apoderan de esto, lo usarán otra vez. Europa será su tumba y mi penitencia». En el siguiente fragmento su voz se quebraba. «Si alguien encuentra esto, destrúyanlo. No intenten entenderlo». Yo no podía apartar la vista del monitor. Había en su tono algo que trascendía el miedo. Culpa. La misma culpa que uno siente cuando sobrevive demasiado. Petrov ordenó abrir las cámaras criogénicas secundarias. Había 8. 4 vacías, 4 selladas. La primera contenía un líquido verdoso con fragmentos orgánicos. El sensor biológico indicó actividad celular. «Vida. ¿Qué demonios es eso?», preguntó Herrera. «No lo sé», respondí. «Pero está respirando». Wick quiso cerrar la compuerta, pero el coronel lo detuvo. «No tocamos nada. Primero entendemos». Activamos el escáner espectral. El ADN era humano. Alterado, pero humano. Segmentos genéticos añadidos artificialmente, diseñados para sintetizar oxígeno a partir de dióxido de carbono. No eran armas, eran intentos de rediseñar al ser humano para sobrevivir a la destrucción ecológica. Pasamos 3 días analizando los restos. Dormíamos poco, la base empezaba a oler a condensación y tensión. La cadena de mando se fracturó. Petrov insistía en mantener la información clasificada hasta que la coalición decidiera su destino. Way quería transmitirlo públicamente antes de que los altos mandos lo censuraran. Herrera y yo quedamos atrapados entre ambos. Mientras discutían, yo observaba los tejidos en los microscopios. Las células se replicaban lentamente, pese a estar congeladas por más de 50 años. Algunas emitían pulsos eléctricos autónomos. Era como si esperaran una orden. Esa noche, el sistema central se activó solo. Los monitores encendieron sus pantallas muertas. Un video se reprodujo automáticamente. Era Nguyen otra vez, pálida, exhausta, con sangre seca en los labios. Si estás viendo esto, el archivo ha sido abierto. No intenten comunicarse con la Tierra. El protocolo establece que Europa se convierta en cuarentena permanente. La humanidad no debe recordar la guerra de bioaseguramiento. Petrov intentó desconectar el sistema, pero no funcionó. Nguyen continuó. Nos convertimos en nuestros propios antídotos. No pudimos salvar el planeta, así que tratamos de rediseñar a la especie, pero el costo fue nuestra humanidad. Way golpeó la consola.
¡Apágalo! Pero yo no podía. Cada palabra era como una confesión escrita para nosotros. El último experimento fue exitoso. Codificamos la memoria biológica en las células, todo el conocimiento humano en carne viva. Si despiertan a esos sujetos, no recordarán ser humanos, recordarán ser historia. Después de aquel video, la base empezó a fallar. Luces intermitentes, fluctuaciones de presión, sensores marcando cambios térmicos sin causa aparente. El capitán Wei revisó las lecturas. Algo está absorbiendo calor del sistema. ¿Qué? Pregunté. No sé, pero no viene de los equipos, viene del suelo. Los detectores biológicos se dispararon. Movimiento. Pequeñas pulsaciones térmicas ascendiendo desde las capas inferiores del hielo. No era posible. No había nada vivo a 9 kilómetros bajo cero. Excepto que algo sí lo estaba. Descubrimos el último archivo, sellado con una contraseña doble, BioShield final. Era una conversación entre Nguyen y un funcionario sin rostro. Funcionario. ¿Por qué eligió Europa? Nguyen. ¿Por qué aquí nada muere realmente? Funcionario. ¿Estás segura de que las muestras no se adaptarán? Nguyen. Nadie puede adaptarse al hielo eterno. Funcionario. ¿Y si alguien las encuentra? Nguyen. Entonces habremos fracasado como especie. La transmisión terminaba con coordenadas exactas. 6 grados sur, 315 grados este. Nuestra posición actual. Wei levantó la vista hacia mí, pálido. Irina, nos dejaron su tumba y su herencia. El hielo de Europa no oculta secretos, solo conserva los pecados de quienes quisieron olvidar. El hielo no olvida, solo espera que alguien vuelva a escuchar. A las 3 de la madrugada, hora estándar de Europa, los sensores del módulo de contención marcaron incremento térmico espontáneo. Las cápsulas que guardaban los organismos biológicos comenzaron a descongelarse. Ninguno de nosotros había tocado los controles. El sistema lo hizo solo. El líquido ámbar empezó a burbujear. Dentro, las formas humanas se agitaban como si recordaran que alguna vez habían respirado. En los monitores, las frecuencias cerebrales mostraban patrones eléctricos idénticos a los de un cerebro humano en fase de sueño REM. «Están soñando», murmuré. El teniente Herrera tragó saliva. «¿Y con qué sueñan, doctora?» No tuve valor para responder. Durante las horas siguientes, los sensores registraron ondas de radiación débil emanando de las cápsulas. No era radiación nuclear, era un tipo de emisión electromagnética coherente, parecida a la de una transmisión de datos comprimidos. Wei aisló el patrón. No son señales biológicas, dijo. Entonces, ¿qué demonios son?, preguntó Petrov. Wei titubeó. No es ADN puro, dijo. Es una sinfonía tricapa, ADN codificante, tejido neural preservado en suspensión criogénica inversa y campos bioeléctricos autosostenidos. No es un disco duro, es un cerebro sin cráneo. Cuando convertimos la señal en formato visual, obtuvimos una serie de imágenes borrosas, calles, rostros, fragmentos de conversaciones. Recuerdos humanos. El archivo no almacenaba datos, almacenaba conciencia suspendida. Una de las cápsulas, la que contenía tejido muscular activo, sufrió una fisura microscópica. En minutos, el líquido interno se mezcló con el aire de la sala. Los sistemas automáticos de descontaminación se activaron, pero era tarde. Herrera fue el primero en presentar síntomas: fiebre, desorientación, temblores. Sin embargo, lo alarmante no era su estado físico, sino lo que decía. Vi algo, una ciudad, fuego en el cielo, voces hablando en inglés y ruso, murmuraba. Estás delirando, le dije. Él me agarró la muñeca. No, Irina, lo viví. Yo estuve allí. ¿Dónde? Siberia. 2086 no era posible, pero cuando analizamos su sangre,
Encontramos secuencias genéticas idénticas a las de las muestras del archivo. La memoria se estaba transfiriendo. Pasamos los siguientes días intentando contener el fenómeno. La base se convirtió en un laboratorio improvisado de cuarentena. Las paredes condensaban humedad, el frío parecía una presencia viva. Herrera seguía hablando dormido, narrando batallas, nombres, coordenadas. Cada palabra coincidía con los registros del siglo perdido que habíamos descifrado antes. Era como si dentro de él reviviera una vida ajena. Petrov lo observaba con miedo disfrazado de disciplina. Y esto se propaga. No habrá forma de saber quién es quién, dijo. No se trata de una enfermedad, le respondí. Es una transferencia cognitiva. Llámelo como quiera, doctora. Pero si toca mi mente, la destruiré antes de perderla. Wei detectó un flujo de datos viajando a través de los sistemas eléctricos de la base. Las señales de memoria biológica estaban usando los circuitos como canales de comunicación. El archivo estaba intentando sincronizarse. En un intento desesperado, cortamos el suministro principal y aislamos los módulos. Las luces se apagaron. Solo quedó el resplandor azul del hielo al otro lado del visor. Entonces, oímos voces, no provenientes de los altavoces, sino desde los trajes de comunicación internos. Voces múltiples, superpuestas, hablando en distintos idiomas. Protocolo fallido. No recuerdes. Destruye la carne. Petrov gritó algo en ruso y arrancó su auricular. Yo intenté mantener la calma, pero las voces parecían venir también desde adentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, días. Empecé a soñar con lugares que no conocía. Un laboratorio subterráneo en Kazajistán. Una niña que observa una tormenta naranja sobre un desierto. Una mujer, Neguen, llorando sobre un microscopio mientras escribe. El archivo debe recordar lo que nosotros no. Desperté gritando. Wei me sujetó los hombros. «¿Estás infectada?» «No», dije con voz temblorosa. «Estoy recordando». Mis análisis confirmaron lo imposible. Trazas de ADN ajeno integrándose en mis células nerviosas. Yo también me estaba convirtiendo en archivo. Los síntomas de Herrera empeoraron. Dejó de reconocernos. Hablaba en lenguas muertas. Gritaba nombres de personas que murieron hacía un siglo. Su cuerpo rechazaba la transformación. Petrov perdió el control. Decidió sellar la sala de contención y destruir las cápsulas con explosivos de baja intensidad. Wei se opuso. «No entiendes», le dijo. «Si destruyes esto, destruyes la memoria humana». «No quiero memoria», gritó Petrov. «Quiero silencio». El enfrentamiento fue inevitable. Disparos, gritos, el aire presurizado silbando entre grietas. Herrera, en su delirio, intentó detenerlos. Abrió un sello de emergencia sin traje protector. Su cuerpo se despresurizó antes de que pudiera cerrar la escotilla. Murió instantáneamente. Yo me encerré en el módulo médico con los archivos y bloqueé la puerta. Podía oír los golpes del coronel al otro lado. Después, nada. El sistema automático reinició los generadores. Las luces parpadearon y las pantallas mostraron un mensaje en bucle. Fase 2 activada. Reconstrucción de identidad humana. En la cámara de contención, las cápsulas se vaciaron. Las formas humanas dentro se disolvieron lentamente en un vapor dorado que se extendía por los ductos. El hielo comenzó a vibrar, y entonces lo entendí. Nguyen no había buscado esconder un arma ni preservar la historia. Había creado un mecanismo de reinicio genético. Si la humanidad olvidaba su origen o repetía la guerra, el archivo biológico liberaría su información al ambiente para reconstruir la especie desde la memoria. El archivo no era tumba, era semilla. Los ductos de ventilación exhalaban ese vapor dorado hacia el exterior. Lo vi escapar, ascendiendo por las grietas del hielo hacia la superficie de Europa, donde la luz de Júpiter lo convertía en un resplandor ámbar. Por un momento, pensé que todo terminaría allí.
Pero las lecturas atmosféricas cambiaron. El aire dentro de la base aumentó en oxígeno. El dióxido de carbono descendió. Las paredes mismas parecían respirar. Una envoltura gaseosa local comenzó a formarse sobre la grieta, retenida por una capa de hielo modificado que se doblaba como membrana pulmonar. No era una atmósfera planetaria. Europa nunca podría sostenerla, sino una vesícula respirante. Un pulmón de hielo y vapor dorado que latía al ritmo de los pulsos del archivo. Nguyen lo había logrado. A costa de nosotros, grabé mi voz en el sistema de registro. Soy la doctora Irina Sokolova, última sobreviviente conocida de la misión Europa 2137. El archivo de contención se ha activado. Lo que guardaba no eran armas ni secretos. Era una copia viva de la humanidad. Ahora la historia respira de nuevo. Si alguien encuentra esto, recuerde, nosotros no descubrimos el pasado nos reescribió. En Europa, la historia se almacena en carne, y cada célula recuerda lo que la humanidad quiso olvidar. La primera humanidad escribió su historia en papel, la segunda la imprimió en sangre. Al despertar, si es que existe despertar bajo 9 kilómetros de hielo, la base E3 se había convertido en un santuario respirante. Los muros transpiraban humedad. Las superficies metálicas tenían una fina capa orgánica, y el aire era más cálido. Durante horas observé cómo las luces automáticas oscilaban sin control. Cada parpadeo parecía compasado con mi pulso. El sistema de monitoreo ya no respondía a mis comandos, respondía a mí. Mi ADN infectado por el del archivo se estaba sincronizando con la base. Yo era la última humana y el primer puente. Al 8º día después del despertar, el canal de emergencia exterior se activó. Una voz entrecortada, cargada de estática, atravesó el hielo. Misión Europa 2137. Aquí estación Ganímedes Prime. Recibimos señales biológicas inusuales desde su ubicación. Estado de tripulación. Apreté el transmisor, pero no pude hablar de inmediato. Cada palabra que pensaba el sistema la traducía en una corriente de natos. Era como si ya no hiciera falta la voz. Respondí. Solo queda una, pero hay más vida de la que trajimos. Silencio. Luego una segunda voz. Doctora Sokolova, ¿ha identificado la fuente del fenómeno? Sí. Nosotros. Los drones exteriores reportaban un cambio estructural en la superficie. El hielo de Europa estaba mutando su densidad molecular, volviéndose poroso y flexible, como si el planeta respirara. Durante las siguientes semanas, la temperatura local aumentó gradualmente. Una atmósfera mínima se expandió localmente sobre la grieta, sostenida por la vesícula respirante. El archivo se había activado no solo dentro de la base, sino a escala planetaria. Las enzimas diseñadas por Nguyen estaban terraformando Europa localmente utilizando los modelos genéticos almacenados en los organismos humanos. El planeta se estaba convirtiendo en un nuevo hábitat humano, pero no para nosotros, sino para nuestros recuerdos. Comencé a escuchar con claridad lo que antes eran ecos, fragmentos de pensamiento, emociones ajenas, imágenes que no eran mías, una mujer riendo en un mercado, un hombre observando un misil caer, un niño dibujando un sol verde. Cada recuerdo pertenecía a alguien que había vivido antes de la guerra de bioaseguramiento, y todos fluían a través de mí. Ya no era Irina Sokolova solamente, era un archivo andante de humanidad, un puente biológico entre lo que fuimos y lo que sobrevivió en la memoria genética. Semanas después, la flota de reconstrucción de la coalición llegó a órbita de Europa. Desde Ganímedes, los sensores registraban la expansión biológica. La coalición interpretó los datos como una amenaza. El Consejo ordenó un bombardeo de contención atmosférica. Si el archivo podía replicarse, debían erradicarlo antes de que alcanzara otros mundos. Yo recibí las transmisiones de sus discusiones antes que ellos me las enviaran. El hielo convirtió las ondas electromagnéticas en resonancia acústica. Podía escuchar el espacio,
como si el planeta entero fuera un oído. Y supe que venían a destruirnos. Día 47 desde el despertar. No duermo. No necesito. El hielo me alimenta. Me habla. Dice que el tiempo ya no fluye hacia adelante, sino hacia adentro. Día 52. Vi la sombra de las naves sobre la superficie. Parecen insectos sobre un vidrio translúcido. Quieren salvar la historia matándola. Día 54. El aire es casi respirable sin casco. He salido a la grieta. El viento tiene olor a hierro y a amanecer. He comprendido que el archivo no busca sobrevivir, busca recordar. Día 55. No temo la destrucción. Temo el olvido. Cuando el primer proyectil atmosférico descendió, el planeta reaccionó. Las ondas de choque se absorbieron como si el hielo las devorara. En segundos, la superficie entera se fracturó en patrones hexagonales. Las enzimas del archivo se multiplicaron exponencialmente cubriendo el cráter de impacto con una masa luminosa que transformó el calor en vida. La flota confundida aumentó el fuego. Pero cada detonación solo aceleró la expansión biológica. Europa ya no era una luna. Era una entidad viva. Antes de que la comunicación con la flota se cortara, transmití un último informe. Aquí, Irina Sokolova. No ejecuten protocolo de destrucción. El archivo no es una amenaza. Es nuestra continuación. Si eliminan esto, no salvarán a la humanidad, la borrarán. Lo que crearon como contención se convirtió en herencia. Europa ahora es un espejo donde la especie se reescribe. Mis palabras se mezclaron con interferencias, luego con voces múltiples. Ya no hablaba yo sola. Eran miles, quizás millones, la humanidad entera recitando su propia historia en un solo pulso. El 22 de octubre de 2137, la coalición ordenó el bombardeo final. 100 ojivas de fusión atmosférica impactaron simultáneamente. El brillo fue visible desde Júpiter, Ganímedes, Calisto, y hasta las colonias marcianas observaban cómo Europa se convertía en un sol efímero. Pero el calor no destruyó al archivo. El calor lo activó completamente. Las partículas biológicas se disolvieron en el espacio, dispersándose hacia las lunas cercanas y los anillos de Júpiter. Cada fragmento contenía secuencias genéticas, memoria, historia. La humanidad dejó de ser una especie. Se convirtió en una nube de conciencia en expansión. 100 años después, Informe C-2237. Transcripción parcial de la Estación Científica Europa Nova. Año 2237. Las nuevas colonias confirman la presencia de estructuras orgánicas flotantes en la órbita baja de Júpiter. Las llaman formas de Irina. Emiten radiación coherente en patrón lingüístico humano. La traducción más frecuente es: nosotros somos los recuerdos que sobrevivieron al fuego. El olvido es el verdadero vacío. Yo fui Irina Sokolova. Ahora soy todas las voces que la humanidad quiso enterrar. Aprendimos a escribir en hueso, a recordar en código, a morir para poder existir en otra forma. Y escuchas esto, no busques el archivo. Estás hecho de él. El registro termina con un pulso. Una única línea binaria que se repite infinitamente. 01001, 0001, 01100, 0111, 01111, 01010, 011000, 01000. Humanidad. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.